este lugar y este espacio, más que nada para charlar, para presentarlo a Fermín nuevamente, ahora en otra temática distinta a la que hemos hecho otras veces, pero creo que tan rica y tan jugosa como todas las otras presentaciones. Ni que hablar que estamos presentando un libro que habla de la historia y según sus especialistas, del disco más importante de la música uruguaya. Que a 50 años de su edición todavía seguimos hablando, todavía se sigue reeditando, todavía se sigue reinterpretando, todavía forma parte de la memoria, no solo de los músicos, sino que a través de esa reproducción que han hecho otros músicos, han mantenido la obra de Mateo justamente en la memoria colectiva. Y además, una cuestión creo que fundamental cuando hablamos de eso, de memoria colectiva, de qué nos representa, de cuáles son esos valores simbólicos que nos unen, que nos atraviesan a lo largo de la vida. Y creo que la música en general, no solo la de Mateo, sino la que a cada uno le guste y la que a cada uno lo marque, justamente forman parte de ese recorrido que todos hacemos por la vida, de esos hitos que tiene la memoria, porque seguramente cuando nos acordamos de una canción, nos acordamos de un disco, seguramente lo remitimos a esos hitos que tiene la memoria, lo remitimos a una persona, lo remitimos a un lugar, lo remitimos a un acontecimiento que nos haya marcado, y seguramente eso va a estar acompañado de una música especial. Entonces, bueno, de mi parte, darles la bienvenida, los dejo con Fermín, con Antonio, a quien también le agradecemos muchísimo estar acá, y bueno, espero que disfruten de esta charla. Antonio, bueno, gracias Zapa, gracias por la invitación, gracias como siempre por la disposición para venir acá a jugar de local, siempre de tan buena manera. Yo te voy a romper un poco. Tenemos al músico, o sea que el que va a hablar va a ser él. En esta misma sala, yo recuerdo que venía a canto, había un coro acá, ¿no? Con el Pepe Martino, el profesor Pepe Martino. Y siempre, esto viene enganchado con lo que te voy a decir ahora, había un compañero que integraba el coro, el Pepe se paraba acá y integraba el coro y decía, a ver, Pichirucci tal cosa, le dijo, ¿no? Perdón, profesor, ¿cómo me dijo? Pichirucci. No, pero yo me llamo fulano de tal, pero acá soy Pichirucci, acá tengo que... Bueno, en este caso es lo mismo. El Mincho, acá en Mercedes, es el Fermín. Chao, puto. Porque quizás no lo conozcamos nosotros como Mincho, porque cuando empecé a leer cosas tuyas no sabía que era el seudónimo y bueno, ya quedó, me encanta. Refiriendo ya, ¿no? Entrando ya más a la temática, yo conocí a Fermín, le vamos a seguir diciendo Fermín acá, como compañero de trabajo. Compartimos, él hace una referencia por ahí en el libro, compartimos, ¿Lo leíste? Lo leí un poco, sí, un poco, no mucho. En su etapa de dirigente gremial, compartimos muchísimas horas de traslado sin poder salir de un vehículo, y esas horas de traslado entre ida y vuelta a Montevideo eran larguísimas las charlas y las discusiones, y cuando me comentaste de venir, me llamó la atención que nunca salió el tema, después de haber vuelto vos de España, nunca salió el tema de Mateo, que era algo que, otra cosa más que nos podía identificar como iguales, qué sé yo. Y después que leí esa introducción, vi lo importante que había sido para vos, cosa que de verdad me impactó muchísimo, porque muchas de las cosas que decías ahí, uno en silencio las veía y no encontraba mucha gente acá para intercambiar de Mateo, salvo algunas anécdotas y algunas cosas así. Pero me interesa que hagas
alguna haga referencia a esa etapa, ¿no? De cuando estuviste en el País Vasco, que hablamos de los vascos, cuánto hablamos en los viajes de los vascos. No sé, que haga un resumen de cómo fue, y más allá de lo que está escrito en el libro, cómo fueron aquellos momentos en que estabas medio bajoneado, por decirlo de alguna manera. Me encantó eso, que dejaba la persiana abierta solo para ver el agujero del mate, por ejemplo, en el cuarto en que estaba. Y bueno, me gustaría escuchar así, que te explayes un poco ahí para arrancar en esa etapa de Mateo, ¿no? Para vos, Mateo contigo. Me dijo, cuando lo fui a entrevistar a Mandrake Wolf, que fue uno de los que me dio el empujón definitivo para que me largara a hacer el libro cuando estaba con muchas dudas, lo había dejado un poco escondido en el cajón sin que el jefe se enterara. Y Mandrake me dice, cuando le conté porque me pregunta por qué había elegido este disco. Y le digo, no sé, lo que pasa es que lo llevé al País Vasco. Le digo, y me dice, Mateo en el País Vasco, ¿y cómo estás vivo? ¿No? O sea, sí, ¿no? Lo supuso como lo más depresivo sobre lo depresivo que podría haber llevado, ¿no? Y en realidad fue ahí porque fue random. Lo elegí al azar, digamos, al disco para que fuera en la maleta, entre otra música que seguro que iba a ir, o sea, lo conversábamos ayer de noche, Jaime Ross era seguro que iba a ir, las cumbias era seguro que iban a ir, No te va a gustar, recién había salido, Rompía todo, era seguro que iban a ir. Y en esas cosas que metí, como los discos tienen, lo bueno de los discos y los discos truchos que van adentro de un sobrecito, no tienen la caja de cartón ni la de plástico, perdona Gadu, pero claro, lo metes en cualquier lado, entonces la maleta ocupaba un poco lugar. Y ahí fue ese disco, perdón. Y me acompañó bastante, claro. Y lo ponía en el bar, me acuerdo, donde trabajaba. El bar, yo entraba a trabajar a las 3 de la tarde, era el cambio de turno, y de 3 a 3 y media no iba nadie. A las 3 y media empezaban a caer las primeras señoras a tomar café con leche, algunos bandidos a tomar algo ahí escondida, en fin. Y era mi momento para poner esa música, porque había una música, una FM, que estaba en loop con música de los 80 sin parar, y te aburría un poco, ¿no? O sea, llegaba un momento que era otra vez esto. Claro, había que poner música que no dañara nada, ¿no? Que lo más importante fuera ir a tomar café con leche. Y yo ponía, y a veces ponía de bandido y ponía Mateo, y un día estaba sonando una de las canciones que empieza con una guitarra media india, pero es un candombe, raro, pero es un candombe, y entra el parroquiano y me dice, hostias, ¿qué estás escuchando? ¿Música hindú? Digo, sí, le dije que sí, porque yo me iba a poner a explicarle, tenía que explicarle que no era hindú, que los tambores eran de candombe, que era Eduardo Mateo. ¿Quién era Eduardo Mateo? O sea, tenía que empezar a... No, claro, me llevaba mucho trabajo, le puse el vino que me pidió el hombre y me fui a atender otra vez, porque era raro escucharlo allá, y de la gente uruguaya que había, yo no encontré a nadie que lo escuchara, lo que pasó, lo que hablábamos recién, que nos pudo haber pasado dentro de un auto y no nos pasó. Bueno, ahí también, 2 por 3 preguntabas, ahí la gente estaba como música más común de llevar, digamos, ¿no? Y esto tampoco era que lo gastaba escuchándolo, ¿no? Es un disco que es particular y para algunos momentos, no lo escuchas siempre. Por ahí cuando queríamos, así habíamos una comida, una cosa así, poníamos más Jaime Ross, poníamos los 8 de Momo, un poquito más de color, poníamos una cumbia hacha. Pero este libro sí, siempre estaba pendiente. Y ahí, claro, hubo un momento en el País Vasco que ya o sea, era evidente el sentimiento que me quería volver, que ya había descubierto todo, era precioso todo lo que me estaba pasando allá, pero había llegado a la conclusión de que no había nada como el Uruguay, que quería estar en el Uruguay, que quería estar cerca de la familia, bueno, las cosas. Los tambores, no pasaba un tambor allí, nada. Vino, cerveza y comida ahí para tirar arriba, pero tambores no había. Salvo una vez que fue el Sabalero, esa me la he contado también. Y bueno, entonces esos momentos me angustiaban mucho, no podías hacer mucho malabar, llamar por teléfono era toda una osadía, porque tenías que ir a comprar una tarjeta o ir al locutorio de Los Moros a llamar por 5 euros, que justo estuviera tu padre o tu madre para que te atendiera, porque si no te atendía perdías igual la tarjeta, era un drama.
Y claro, entonces agarraba, tenía un PlayStation, o una PlayStation, no me acuerdo nunca cómo se dice bien, y claro, bajaba la persiana, onda, acá se termina España, acá, bajaba la persiana, ponía música uruguaya, y me ponía a jugar o a leer y a tomar mate. Y así pasaba las horas, mintiéndome a mí mismo que estaba... Después cuando empezó la movida de que ahí meto un revuelo en la casa de mi tío, llega la internet libre. Y había que pagar, ¿viste? Eran como 20 euros, y a mí no me importaba nada. Hoy 20 euros si era tener internet libre y estar más cerca con el MSN, más cerca de la gente de Uruguay, era para mí 20 euros eran 5 centavos. Y ahí instalé todo, metí una computadora en el medio del pasillo. Le dije a mi tía que se quedara tranquilo, que lo iba a pagar yo, que cuando llegara la factura que me la pasara. Y ahí, claro, ahí descubrí, y ahí empecé a escuchar radio, escuchaba lo que viniera, audiciones de carnaval a las 3 de la mañana, las rutas de América. Se cortaron las distancias. Todo genial. Eso me dio una vida increíble, porque llega un momento que necesitas como una cosa de uruguayés, que te falta un montón, ¿viste? Yo la gente que se quedó la admiro por la fuerza de voluntad, obviamente que la mayoría se quedaron porque encontraron posibilidades que acá no tenían, pero bueno, es duro también quedarse ahí. Entonces, volviendo a Mandrake, haber elegido este disco era medio como de masoquista, dije de Mandrake, ¿no? Y bueno, pero me acompañó y estuvo ahí, y cuando Martín me dijo para hacer un libro de Mateo, que no le importaba cuál, tenía clarísimo que si tenía que elegir uno, elegirlo yo, iba a ser este, porque tenía algunos argumentos como para ir pensándolo narrativamente, más allá de que me interese poco a mí el contar en tanto qué hice yo con aquel disco, tenía algo más. Después sabía que iba a hacer investigación, porque si no, no, y que de las canciones iban a hablar los músicos, de esas cosas las sabía, porque si no era tocar de oído, básicamente, y mal tocar de oído todavía. Pero en el País Vasco lo escuché bastante a este disco. Sí. La importancia de la música, ¿no? Lo que decía Lapa hoy, lo ato con lo que decía Lapa, cómo la música que elegimos, toda la música, yo puedo encontrar música que a mí me referencio a los lugares de cualquier género, ¿no? Con cosas, con lugares, ¿no? La trascendencia de la música, que para eso creo que me sirven las historias en tanto el disco, ¿no? Para tratar de comprender más que la transversalidad de la música, ¿no? Cómo nos atraviesa y nos acompaña durante toda la vida, aquellas canciones que elegimos, los discos, las bandas, y a veces hasta sin darse cuenta. Entonces, un poco lo que quiero transmitir con esas partes en donde vinculo mi historia con el disco, justamente para que el lector pueda reflexionar, pueda encontrar ahí una reflexión de decir, ¿no? De sentirse cercano a ese razonamiento y ver que puede tener, capaz que cualquiera de ustedes, sentir cuál es la música que lo acompañó en determinado momento y desde ahí tenerla como mucho más cercana. Bien, claramente este disco de Mateo, yo lo reflexionaba después de haber tenido algunas avispas anoche en el pelo, hacía una reflexión y es el disco que capaz que pudo habernos sido, ¿no? Sí. Y pudo no haber existido porque se dieron esos cruces de la vida, como relatás ahí en el libro, que hacen que las cosas sucedan. Y bueno, siendo Mateo un personaje tan, no sé si llamarlo pintoresco o es una pintura en realidad, ¿no? Porque hablamos en el presente como que si estuviera vivo él. Y cómo se fue dando toda esa investigación que vos hiciste, cómo se fue dando para que el tipo terminara en Buenos Aires grabando un disco que quizá acá jamás hubiera grabado, ¿no? Quizá en ningún lado, y con las condiciones en que lo grabó, que bien como dice, a pesar de que hay algunas canciones en las que hay algunos aportes de voces y eso, el tipo lo graba solo en el año 71, ¿no? Lo que implica grabar solo en el año 71, que no es como en la fecha que uno tiene la posibilidad de
de grabar algo y escucharlo al ratito nomás, en minutos, y grabar la voz, y si no te gusta la borrás. Bueno, esto lo hizo este tipo en el 71 solo, y con un libro de unos garabatos ahí, porque no. Sí. Pero me interesa saber que desgrayen un poco cómo este hombre termina grabando ahí en Buenos Aires, ¿no? Cosa que no era muy común que nos pasara a los uruguayos. Son contadas los artistas que han podido, sin haber golpeado tantas puertas, ¿no?, ir ahí a grabar algún estudio, como la gente. Es muy poco que se da. Se da así. Voy a tirar algunos anzuelos que ofician de gancho, a cuenta además que es lo que está ahí adentro del libro, ¿no? Es increíble cuando vas averiguando, investigando y leyendo sobre esa historia de cómo se ve. Mateo, lo que yo pude captar, que eso me lo dijo clarísimo Fernando Cabrera, y también Fattoruso también, es que el loco ahí no tenía un disco grabado porque él no encajaba en lo establecido para grabar. O sea, no era un tipo que se iba a levantar a las 9 de la mañana, se iba a bañar, a las 10 iba a desayunar, café con leche, a las 12 iba... No, bueno. Tampoco era que era el rey de los bohemios y de los desprolijos, no, pero iba a ir, ¿no?, como iba, cuando se le daba la gana. Ahora, cuando trabajaba, trabajaba. Eso es lo que destacan también. Y cuando trabajabas para otros, que es por lo que va a Buenos Aires, termina yendo, invitado por Diane Denoir, que era una de las voces femeninas más famosas del momento, a quien le pusieron a disposición en Argentina para grabar a los mejores arregladores que había en la vuelta. No me salen ahora los nombres, pero Palacios era uno, y el otro es un apellido difícil que ahora no me voy a acordar. Y ella, grabando esos discos, tenía 3 canciones de Mateo, Quien te viera, canciones que canta ella, digamos, que Mateo hizo para ella, y no le gustaba la manera que se la arreglaban los capos, ¿no? Uno que arreglaba con no sé qué en Brooklyn y el otro que era el mejor arreglador de Argentina. Y no le gustaba, no le cerraba. Entonces un día le dijo a Carlos Piris, que es el que termina grabando el disco, dijo, me voy a buscar a Mateo. Y se lo permitieron porque era Diane Denoir, o sea, no le puedes decir que no a Diane Denoir, y aparte preveían que con ese disco iban a ganar regalías como para cubrir cualquier tipo de gasto que implicara cruzar de Argentina acá en el Alíscafo o en el vapor de la Carrera a buscar a Mateo. Y lo vino a buscar a la casa, le dijo a la madre, señora, me lo llevó a Buenos Aires, y Mateo se fue a Buenos Aires. Graban ese disco con Diane Denoir, le graban las canciones, le quedan espectacular. Bueno, ella eran muy amigos, ¿no?, con Diane Denoir. Y claro, Carlos Piris ve la oportunidad y le dice, ¿no te querés quedar? Y grabamos un disco. O sea, a lo que voy es, no había nada pensado. Nada pensado. El concepto obra, en tanto uno planifica algo que empieza y termina y en el medio va a tener X cosas, eso no la tenía pensada ni Mateo, ni Carlos Piris, ni antes, ni durante la grabación, que es lo que me dijo ahí. Con Carlos Piris hablé mucho por mail. El veterano me contestaba por mail, increíble. Porque muchas entrevistas de esto fueron en la pandemia, ¿no? Entonces la gente mayor no se quería juntar, la gente no tan mayor tampoco nos queríamos juntar con nadie. O sea, 2020 estuvo bravo en ese sentido. Y ahí lo que decía él es que el hecho del disco se fue desenvolviendo solo, porque Mateo decide quedarse, le dicen que le van a pagar el hotel, le consiguen las guitarras, todo prestado. Él se fue con Diane Denoir, o sea, no sé, de la mano se habrán ido. Pero no llevó nada. Le prestaron todo, le prestaron las guitarras, la española, le prestaron una hindú y la percusión. Se lo prestaron ahí, en el estudio. Estaba divino el estudio. Es el estudio Young que después salió en el programa del Alomir. Es ese estudio. Ese estudio hace años atrás. Era el estudio, claro, era el estudio. Y Carlos Piris es el que planifica ahí, pero lo agarran al vuelo, porque era la manera de agarrarlo. Él ya había tenido una oportunidad de grabar un disco en los estudios Philips, o sea, mirá quién lo buscaba para grabar, ¿no? Y bueno, está, entre qué lance y qué viaje, ¿no?, que eran las cosas que utilizaba él, las palabras, digo, no cuadró eso, no grabó. Entonces,
Mateo en ese momento no era un músico popular, pero sí era un músico muy reconocido dentro de la escena musical, y a esas 3.000, 2.000, 4.000 personas de la vuelta, de Montevideo sobre todo, les parecía raro que no tuviera un disco grabado. Y la oportunidad cayó ahí, hija de la casualidad y del destino. Ahora, lo que sí sabía Carlos Piris era que ese tipo tenía que tener un disco. Eso sí lo sabía. Claro, lo que sucede después, adentro, que eso lo cuento, cuando lo cuento, y ahora lo que lo releía, y me río de vuelta porque es increíble. A Mateo llegó un momento que no, él estaba un poco viajado ya, ¿no? Todavía le faltaba para viajarse del todo, pero ya estaba un poco que estaba preocupado por otras cosas. Y lo había dicho en unas notas de prensa, unos días anteriores, unos meses anteriores, y decía que él estaba preocupado porque la música que estaba haciendo no lo representaba espiritualmente. Eso lo encontré genial en unas entrevistas de La Mañana y del día del 71, 70, por ahí. Unas grandes entrevistas que me las consiguió otra vez también. Cada vez que tengo la posibilidad lo reivindico. Las mujeres que trabajaban en la Biblioteca Nacional de Montevideo hicieron un laburo increíble porque no se podía ir, no podías ir a buscar el material a la biblioteca, estaba cerrada la biblioteca. Y estas mujeres a veces yo les mandaba, ¿no? En La Mañana del 15 de febrero del 69, en la portada, no sé qué, porque lo había visto en otro libro que eso estaba. Pero hubo un comentario que me pasó la hermana que le dijo a no sé quién y que no sé quién sabía que había salido en el diario El Día del 71. Y yo les mandé mail a las mujeres y dije, bueno, está. Si sale, sale, y si no, no saldrá. Y lo encontraron, y me lo cañaron y me la mandaron. Bueno, y él ahí ya daba cuenta un poco de eso, ¿no? Entonces lo que pasa ahí es que él empieza a grabar las canciones y no le gustaba lo que hacía. Entonces pedía que borrara. Borraba, Carlos borraba. Y Carlos borraba. Y así varias veces, varios días. No, Carlos, esto no me gusta, borrá. Y Carlos borraba. La cuarta vez, Carlos Piris se dio cuenta que lo que para Mateo era una porquería, para el resto de los simples mortales, podía ser mucho más interesante. Entonces, en una cosa que podemos dudar, tanto éticamente, si estuvo bien o estuvo mal, le dijo que estaba borrando y estaba grabando todo. Y hizo bien, porque Mateo un día se tomó el palo, se fue. Oye, a Mateo es el primero que le hacían guardia en el hotel, ¿no? O sea, guardia camuflada, iba Eduardo Rosas, que era el ayudante de Carlos Piris, de la planta, en el sello, y paraba el auto afuera del hotel, en Buenos Aires, onda, paré acá. Entonces cuando Mateo bajaba, con Nancy Charquero, su compañera, claro, él quería ir a tomar un café, quería ir a dar una vuelta, estaba en otro viaje. Entonces Eduardo le decía, Antonio, ¿cómo andás? Vamos que te llevo, vamos. Entonces lo llevaban, y ahí entraba en el estudio se transformaba el hombre, y empezaba a grabar, pero después no le gustaba. Entonces, claro, un día se ve que falló la guardia, o Eduardo Rosas tenía otra cosa para hacer y no fue en esa militancia a estar ahí, y el hombre se había peleado con la compañera, y cuando quisieron acordar, y Mateo ¿dónde está? Mateo ¿dónde está? Estaba en Montevideo. ¿Ese te dijo, voy y vengo? Y no lo sé, yo qué sé, pero puede ser. O sea, entra dentro de su forma de manejarse, digamos, ¿no? Entonces, por ahí aplica. Es una linda leyenda que no la vamos a identificar. No vamos a ser nosotros. Y se fue, y entonces no había nada. Lo curioso de todo, yo presumo que él sabía qué canciones tocó, pero más nada. Y cuando lo vienen a buscar acá, lo buscan, se andaba en la calle, lo encuentran en una avenida por ahí, en 18 de julio, en Colonia y Rondó, donde está el bar enfrente al teatro, el bar ese que tiene 8.000 años, tremenda milanesa. Lo encuentran ahí y le dicen, Mateo, trajimos tu disco. Mirá, qué bueno. No sabía el hombre. Y lo más curioso de todo fue que cuando lo escuchó le gustó. Pero hacía un año pasó de eso, ¿no? Porque esto fue en el 71 que lo grabó y en el 71 fue y grabó las canciones y Piris se tomó todo ese año para pensar si éticamente lo tenía que hacer. Hoy en día, por ejemplo, con los derechos de autor que hay, no se puede hacer. No lo puedes hacer, te comes un juicio más allá.
En esa época, hablando con musicólogos y con los amigos de él, más o menos, lo que me decía, que creo que fue la que me dio más luz sobre eso fue Estela Mañone, es que vos tenés el estudio, y que yo fuera a tu estudio a grabar, ya era como justificativo de, bueno, si viniste acá y sabés que estamos grabando, vas a grabar algo, ¿no? Con eso alcanzaba. Después hubo que pelear ese derecho porque se ve que alguna vez alguien, ¿no?, hizo algo que no tenía que hacer o no pagó los derechos de autor, le jugó en contra de lo que sucedió esta vez. Esta vez en realidad lo que sucedió fue que el hombre se arriesgó, lo grabó, y cuando lo trajo acá, a Mateo le gustó. Y esas 2.000, 3.000 personas que andaban en la vuelta, lo compraron y lo agotaron, digamos, porque era eso lo que había. Por eso te digo, ahora parece una locura capaz vender 2.000, 3.000 discos, pero en aquella época el canto popular vendía ¿cuánto? 20.000 o más. Entonces esto en realidad era poco. Ahora, ese círculo cercano era el de justamente los músicos, ¿no? Nelo Rada, Fattoruso y tantos otros más, ¿no? Y toda la movida que había. Y así fue un poco como se fue gestando el libro, que es el disco, que es casi toda la introducción, ¿no? El libro está como partido en dos. Una parte es para contar todas esas anécdotas que son increíbles, porque aparte la gente cuando se las preguntás las revive, y vos ves el gozo en la cara de la gente, ¿no? O sea, no tenés que ser muy investigador como para darte cuenta que la gente está contando algo y se está partiendo de la risa en realidad, ¿no? Porque no, era pintoresco, sí. Después terminó siendo mucho más dañino, pero eso fue después en realidad. Yo me centro acá en el 69, 70, 71, 72 y punto. Y esa primera parte del libro la dedico a esa, que es casi la mitad del libro, porque me parece que tiene que ver, todo lo que sucedió ahí no es más importante que las canciones en sí, porque las canciones son las que quedan para siempre, pero sí te dan el panorama de cómo lo grabó, ¿no? Y en qué condiciones lo grabó. Y es verdad lo que decía vos, no es menor, toca todo solo, dobla voces muchas veces, para una sola canción las dobla muchas veces, toca diferentes tipos de guitarra en algunas canciones, toca la misma guitarra de una forma y después de otra forma en algunas de las canciones, y después la otra anécdota linda que hay es la que hay un coro, ¿no? Durante mucho tiempo no se supo que había un coro cantando ahí atrás, y todo el mundo pensaba que Mateo andaba volando para hacer doblaje de voz, porque eran muchas voces. Después se investigó la pista y se dieron cuenta que no. A ver, Carlos Piris y los que estaban en la vuelta sabían. Lo que pasa es que la comunicación de aquella época no te contaban por WhatsApp. No, Antonio, estás equivocado. Lo que pasó es que estaba el quinto de cantar. No, Buenos Aires estaba en Buenos Aires y acá y Mateo, que era el único que podía haber estado en cabalidad, como para contar lo que ahí había ido un coro. Por ahí estaba hablando de otra cosa. No lo contó. Y era Horacio Molina, voz del tango, muy conocido de Mateo, un día fue con un grupo que se llamaba Quinto de Cantares. Y él le dijo, el Quinto, como mi grupo anterior, se llaman el Quinto. Muchachos no quieren cantar conmigo. Y los tipos iban a verlo a Mateo en realidad. Pasaban, desfilaban todos muchos artistas, no todos, no, porque estoy diciendo un golazo, pero muchos artistas pasaban porque sabían que el hombre estaba ahí grabándolo. Entonces querían curiosear, más allá de que les gustara o no les gustara lo que hacía, a ver cómo lo hacían. Y ese Quinto de Cantares andaba ahí un día, o había estado antes capaz grabando algo. Y este loco de Macanú le dijo que si no querían cantar, y hace un arreglo de voces hermoso en uno de los temas. Que se supo después. Esa es otra de las anécdotas, de tantas anécdotas que están ahí adentro, de curiosidades que decís, qué loco, ¿no? Bien, bueno, quizá no nos guste a todos ver cómo fue que te abordaron, porque yo que he leído no demasiadas cosas, pero he leído un montón de cosas tuyas, siempre te he visto en muchas cosas hermosas, pero siempre te he visto inclinado al deporte, ¿no? ¿Cómo fue el viaje digamos, cómo recalaste acá en un libro sobre un disco determinado? A pesar de que sé que te gusta la música, que tocas el piano espectacularmente, el piano, el tambor, ¿no? No,
te he visto tocar y me gusta el toque. Pero, ¿cómo fue el abordaje? ¿Cómo diste con la editorial? Todo ese cuento ahí, ¿cómo es? Bueno, lo primero que hice fue decir que sí cuando me llegó la invitación, después pero no dije que no. No, en un momento lo guardé. No, la invitación llegó. A mí 2x3 me gusta salirme del deporte, escribir otras cosas, para no estar siempre dándole la vuelta, ¿no? Como la calecita, el hámster en la calecita. Y curiosamente hice 2 contratapas en el semanario de cultura de La Diaria que me dieron 2 buenas changas. Una era sobre la película de Citarrosa, esa película increíble que hay, que habla él en off. Se la recomiendo si no la vieron. Ahora ya la pueden ver de forma non santa, pero está bueno, no nos vamos a enterar. Véanla. Y ahí hice una contratapa en donde después me terminaron llamando de escaramuza para si no quería escribir reseñas de libros de deporte, me llevaron otra vez para el mismo molino, pero porque cuando leyeron quién la había firmado, googlearon y el tipo escribía de deporte en realidad. Entonces me ofrecieron, te llamo, mirá. ¿Te llamo? Decirle que cree que lo atienda. Mateo, no sé. Bueno, esa fue la primera vez. La segunda vez hago junto un par de ideas que no me acuerdo por qué, algo temporal era. Lo digo ahí en el libro, sé que lo pueden buscar después. Entonces junto unas ideas recordando a Marcelo Helen, que era un periodista de periodistas, un grande que pasó por La Diaria, ya fallecido, muy joven, pobre, un crack perdido, de los mejores periodistas que dio este país, con algunas historias de Eduardo Mateo, porque él a mí me había criticado una vez, criticado en el buen sentido, en el más amplio del sentido, una columna de opinión que yo había hecho. Él era opinador aparte, ¿no? Hacía un tándem de columnas de opinión en un momento en La Diaria, Marcelo Pereira, Marcelo Helen, que era una doble página que era casi indispensable. Y él me la criticó. Yo todavía trabajaba acá en CAMS y escribía a distancia. Y hablaba algo sobre Mateo. Entonces, no sé, ahí habría alguna fecha o algo, crucé esas dos cosas y me acuerdo que era el cultural de La Diaria sale los viernes. Yo libraba jueves y viernes. La noche del jueves había estado profunda y larga y el viernes me llama el señor editor Martín Fernández a preguntarme. Me acuerdo que había dejado, ¿quién deja aparte después de una noche, un asado, ponerle el teléfono con sonido en la mesa de luz? En un momento me sonaba el teléfono, daba vueltas en redondo el teléfono, hacía así, en la mesa de luz, y era Martín Fernández para decirme qué onda con lo que había en La Diaria. Yo no sabía de qué me estaba hablando el hombre. Eso fue en el 2019. No sé, le digo, no, pero qué onda la contratapa. Y la contratapa es la contratapa, le digo. Una cosa así fue. No podía, no me caían las ideas. ¿Entendés? Y bueno, y era para proponerme, para contarme que la editorial tiene una colección de libros sobre discos y que él quería hacer uno de Mateo y que justo vio eso y me invita a hacerlo. Y así fue que agarré este viaje. Lo que conté antes del disco Alección fue así. O sea, me dijo, elegí el disco que quieras, pero tiene que haber un disco de Mateo en la colección. Y ahí me puse a trabajar con Gustavo Verdecio, que es el que la dirige a la colección, otro campo perdido. Y ahí lo empezamos a hablar al tema. En el medio pasaron ese tipo de cosas que también las cuento ahí adentro y analizo un poco la posibilidad que tenemos generacionalmente a veces de estar como obligados a decir que sí, o capaz que es una cuestión de clase trabajadora, ¿no? De no desaprovechar oportunidades, ¿no? Aparte, en el caso del periodismo hay pocas oportunidades, en el caso de escribir hay menos posibilidades. Y para mí escribir o hacer algo para un vestuario era grandioso, me parecía increíble. Entonces dije que sí, dije que sí. Y después lo cajoné la idea porque me pareció como demasiado, me pareció haberme metido en un baile que no sabía cómo afrontarlo. Y lo cuento ahí con mucha honestidad porque me parece que está bien contarlo, porque de clase está lleno el cementerio. Entonces, claro, yo cuento que en realidad en un momento me asusté y
lo único bien que hice fue no decir que no. Claro, porque si lo llamaba Martí, lo escribía otro, y estaba buenísimo, porque yo quiero que la colección sea la mejor, si los leo todos, tan buenazos los libros. Pero bueno, la dejé ahí encajonada, y después fue importante empezar a hablar con la gente, ¿no? Fue la gente, los músicos, Cabrera, Fattoruso, los repito porque fueron los que me dijeron ante la pregunta, lo que pasa es que ya está todo escrito este loco, ¿no? Me dice, no, mirá que podés escribir otra cosa, buscá, hablá con los que no hablaron. Hay un libro que habla mucho con la hermana, hablá con el hermano, por ejemplo, ideas así, ¿no? Hay un libro que habla mucho de X personas, pero nadie habla del negro Álvaro Salas. ¿Por qué no hablas con Álvaro? Si era su amigo, si grababan horas con él. Y ahí fue cuando empecé como a encontrar la cosa, la vuelta, y empecé a tener entrevistas con los músicos. Entonces empecé a llamar a todos, ahí funciona bien, trabajar para la diaria porque tenés todos los contactos, los conseguís a todos. Empecé, lo llamé a Fattoruso, con Cabrera hablamos por mail, con Estela Mañana fui a la casa, con Mandrake también, con otros nos juntábamos en los bares, con otros nos juntábamos en el parque. Y así con todos, los que estaban lejos también por mail, hicimos mucho Zoom, con Guilherme, que es como el biógrafo, digamos, el primer biógrafo que hubo de Mateo, como el único capaz. También hablé un par de buenas horas, y ahí fue como encontrándole la vuelta. Pero lo que primero que hice fueron las entrevistas, y quedaron las entrevistas también. O sea, no fue que hice las entrevistas y dije, ahora sí, soy capo, hago todo. No, ahí dije, ¿qué hago yo con todo este montón de cosas ahora de grabado? ¿Cuál es el hilo, ¿no? Conductor para hacer la cuestión? Y claro, sabía que de las canciones hablaron los músicos. O sea, para explicar, como lo explican ahí las canciones, qué pasa dentro de esa canción, con la armonía, con el golpe de él, todo eso era obvio que lo iban a hablar los músicos. El que quisiera con cada canción, y está buenísimo eso porque hay muchos de los músicos que de una canción dicen cosas diferentes. Entonces esa es la posibilidad interpretativa que dan ahí. Me acuerdo una vez Pitufo Lombardo me dijo, no, y esa canción es un candombe al revés, y me partió la cabeza. Yo decía, ¿qué es un candombe al revés? Que las patas van para arriba, digamos, yo no entendía, ¿entendés? Claro, no, me imaginaba que era por ahí. Aparte me acuerdo que lo tocó, estábamos en una avenida, había un ruido horrible, y empezó a tocar la mesa donde estábamos tomando un café, 8 de octubre, Garibaldi. Ahí, el rey de la papa frita creo que estaba, no sé, él daba clase por ahí y me tomaba un café ahí. Creo que es el rey de la papa frita, no sé, buenísimo, digamos. Y ahí empezó a tocar la mesa, y yo me acuerdo que yo piré, ¿no? O sea, Pitufo Lombardo me está tocando la mesa a mí, esto es increíble. O sea, la impunidad que sentía en ese momento, el rostro que podía llegar a sentir en ese momento era increíble. Y ahí me di cuenta de que había cosas, de que la gente tenía cosas para contar, nuevas, y en el caso de este disco en particular, entrar a ese mundo de las canciones, que no estaba tan desarrollado, ¿no? Después encontré en el cancionero del TUM, por ejemplo, el taller uruguayo de música popular, ahí rompen las canciones y dicen acá eso así, acá, pero había dos de este disco. Jacinta, que era la más popular, una bossa nova, y otra, no me acuerdo cuál. Y después las otras las reconstruimos con los músicos. Y ese fue un trabajo espectacular, porque yo chequeaba después, ¿no? El periodista, no, claro, lo que me decía uno, y ¿cómo esto es verdad? No, por allá la llamaba mi madre y le decía, mamá, sol menor, no sé qué, ¿se pasa o no se pasa? ¿No? Es difícil, me decía, mamá, pero capaz que sí. Bueno, está. Entonces no me mintió. Y después si bien le preguntaba a otro, sin decirle, ¿no? No le iba a ir a decir, che, Estela mañana me dijo que no, eso no. Pero sí confrontaba la información, y había veces que contradecían la información. Y estaba bueno porque en realidad estaban hablando de la misma canción y de las mismas cosas. Y no era que uno o una había hecho algo mal, sino que había... No de la estructura en sí, la estructura en sí, la canción es matemática, digamos, ¿no? Por sintetizarlo de alguna manera. Sino del abordaje. Entonces eso me terminó de convencer. Y ahí después le busqué el hilo narrativo de lo que hablábamos al principio, ¿no? Cómo hilar con las cosas que me pasaron ahí, con esas canciones, y después qué me iban pasando, porque el viaje de haberlo hecho al libro
también me fueron pasando cosas. Y un día hablo con uno y me dice, no, porque Mateo, no, mentira que no hablé con nadie, lo descubrí solo me hago. Thelonious Monk tocaba el piano y siempre se dijo que él percutía las teclas. Y me pongo a mirar en un video, una madrugada, y claro, le pegaba medio como de costado, ¿viste? Medio repique a las teclas. Las teclas sonaban redonditas, en vivo en Londres, búsquenlo en YouTube, es genial el video. Blanco y negro, Thelonious Monk ahí, una cara de loco tocando, poseído, y tocaba como de costado. Entonces después fui y lo hablé con Diego Azar, que es un músico, está tocando otra cosa de vanguardia en este momento, digamos, ¿no? Por eso está ahí como soterrado, digamos. Y claro, y ahí empezamos a hablar de la percusión que hacía Mateo en eso, y después de cómo percutía él cuando tocaba la guitarra, las cuerdas y cosas que, más allá de que de las valoraciones, si eran buenas o malas, lo que todos coincidían era que así como lo hacía él, hasta ese momento no se hacía. O sea, no había nada antes en la música uruguaya que se hiciera así, cosa que después comprobó Ayestarán Ayestarán no, el otro. Coriú, Aranonian. Coriú. Lo comprobó después, o sea, ¿no? En la recopilación de la música no había cosas, o sea, candombe tocados así, por ejemplo, no había. O un candombe como Uke Macana, en donde se canta en guarangada, digamos, en la letra, no es la letra del barco que venía de África, del sufrimiento de los esclavos, que eso eran los candombes, digamos, ¿no? Más allá de algunos medios festivos que podía haber. Eso ahí también era como una forma, no sé si vanguardista, pero sí disruptiva, decir, bueno, yo esto también lo puedo hacer. Te canto Uke Macana, que te vayas. Y pese a la poética, bueno, simple, la construcción musical, ¿no? Y bueno, como creo que ya sería momento de hacer un cierre, un balance, un tipo de resumen, algo que a vos te interese en particular destacar del libro. Yo te iba a preguntar de las canciones, ¿no? Porque en cada una de las canciones del disco está, sería interesante que aquel que lo vaya a leer se haga de la grabación y escuche los temas y lea esa descripción que haces, que me parece en algunas cosas podría discrepar, pero en la mayoría son están muy bien analizadas, muy bien analizadas. Si vos me decís que lo hicieron otros músicos, otros artistas, se nota porque hay detalles. Te diría que no serían posibles describirlos si vos no has tocado esa guitarra. Claro. ¿No? Si tocás una guitarra eléctrica, por decirte algo, quizá nunca te vayas a dar cuenta que en una acústica de 12 cuerdas o una de 6 cuerdas se pueda hacer eso o no. Y bueno, está muy bien explicado ahí el chasquido, cuando él usa no lo dice en particular, pero él saca un sonido, ¿no? Tan particular, porque hasta las uñas que tiene él son particulares porque las usa de una manera que uno hace el intento en la guitarra de mejor marca que pueda tener y no le sale igual. Y bueno, esas son cuestiones a valorar, creo. Yo recomendaría que aquel que vaya a leer, que vaya haciendo un compendio junto con la descripción del tema, que vaya escuchando la canción. Aparte de otra cosa, que está genial, que las canciones que toca ahí el hombre, nunca más las tocó así. Sí. Porque, bueno, hay muchas que nunca no las tocó más porque le dolía el corazón, eran cantadas, muy inspiradas. Nancy Charquero, que era su novia, dijo, bueno, yo no canto más. Cantó otras y chao, hizo otras. Más raras, cada vez se fue poniendo más raro, menos entrable, digamos, de alguna manera, ¿no? Igual es curioso porque todo lo que hace después, creo que está medio sembradito acá, ¿no? Cada cosita que después él
siguió como el camino de la investigación o se abrió a otros sonidos más polémicos, por llamarlo de alguna manera, en algunos más vanguardistas, en otros más horribles, o no tan buenos. Creo que estaba mucho sembrado ahí. Pero claro, él acá tocó lo que tenía para tocar de esa manera, y en muchas de las ocasiones la debe haber tocado una vez a la canción. La vez que grabó Piris. Porque aparte de otra marca que tenía él, que lo dicen los amigos y las amigas de él, es que por chichonear y por jugar, él nunca tocaba igual las canciones. Entonces, hay una versión que no sé si es de Jacinta, que es anterior, que ahora la hallaron, alguien la encontró en un cassette. Es distinta, claro. Sí, creo que que es Diane de Noir, que tiene muchas cosas. Y es distinta la canción. Más allá de la métrica cuadrada de la bossa, digamos, ¿no? Pero tenía otros juegos. Y en algunas otras canciones también lo hizo así. Eso, lo que yo quería hacer con eso, lo que decías ahora para cerrarte, el concepto era analizar las canciones lo más profesional posible con los músicos. Las letras, bueno, ahí me tomé el tupé de valorarlas, ¿no? Desde un punto de vista más literario, pero la música ya sabía que no. Pero a su vez me interesaba mucho bajarlo a tierra para que lo que no entendemos nada de música lo podamos entender. Si vos mañana me decís que lograste, bueno, vos sabés de música, ¿no? No sos el ahí siento el partido ganado, porque es como una obsesión que tengo, incluso del periodismo, ¿no? A veces, creo que una vez, no sé si no fue mi madre que me dijo, sí, muy lindo lo que escribiste, ¿no? Me dice siempre, precioso, pero que no había entendido mucho lo que había querido decir. Entonces yo me planteé ahí, pero me lo planteé en serio, si yo no puedo escribir para que mi madre me entienda, o mi viejo, o mis amigos me entiendan, entonces no puedo escribir, no quiero escribir así. Quiero tratar de llegar a lo más complejo, en cualquiera, sobre todo en mi oficio, ¿no? De periodista. Llegar a algo complejo, pero tratar de minimizarlo, o sea, de cuando lo bajás por Ruffini, que el lector común, ponerse en ese lugar del lector común, entiende, claro, acá lo que me está queriendo decir es esto, más allá que no entienda nada de música, quiere decir que el tipo le pegaba de costado a la guitarra. Para poner un ejemplo que lo puedan entender. Entonces, eso me costó muchísimo más trabajo en el tiempo de lograr. Claro, no llegué a la obsesión de Mateo de esto no me gusta, pero no, claro. Pero sí estaba como, y iba para atrás y para adelante, lo hablaba mucho con Gustavo Verdecio, que era, ¿no? Se lo mandaba para atrás, Gustavo lo analizaba, yo no entiendo, me decía Gustavo, mirá que no sé qué. Había cosas de Mateo, mirá que a mí Mateo no me gustaba mucho, pero acá queda clarísimo lo que hacía. Entonces, ahí fui como, y me iba convenciendo de esos capítulos, cuando me decían que estaba, como me cerraba, pedía un candado y no se tocaba más. Entonces, ese fue el trabajo con las canciones, porque entiendo que hay muchas. Mateo no es un tipo fácil de entrarle, no todo el mundo puede escuchar a Mateo. Lamentablemente, no sé, es así, no es una música amable o que estemos acostumbrados. Fue algo raro que pasó en la música del Uruguay, él todo con lo que hizo, y este disco que empieza con esa canción, que el gallego aquel, el vasco, me dijo que era hindú, ¿no? Imagínate, o sea, si va a ser fácil de entrarle. Ahora, el Toto Yudelere, que es un hombre de acá, de Mercedes, Rodrigo de Osola, músico, un capo también, que se llama Toto Yudelere por esa canción, lo primero que me contó fue, cuando yo escuché Yudelere, no me gustó. Me pareció una porquería. Pero dice, por ahí, el psicólogo también, el amigo, dice, por ahí las cosas que nos generan rechazo al principio, por ahí después nos terminan conquistando de otra manera, justamente porque primero nos causaron ese efecto de rechazo. Y es como una cosa de volver a ir, ¿no? O sea, a mí no me gustó. ¿Seré yo o será la canción? Porque si Antonio lo está escuchando y dice que le gusta, bueno, yo quiero ser como Antonio, hoy lo escucho de vuelta. Y por ahí en un momento la comprendió, le gustó más, y hoy en día se llama Toto Yudelere. O sea, le puso con broche de oro. Pero claro, yo sabía que ese mundo complejo de las canciones iba a estar ahí adentro,
Y la obsesión para cuando quedara terminado era que lo que se hablara fuera claro. Podría ser más o mejor o peor, pero claro. No sé si Tenés que hablar con el micrófono, Antonio. Sos cantando, 40 años cantando. Preguntas de la gente, del público aplaudidor. Bueno, como vos quieras. si alguno Sos tiene el maestro de la alguna, ceremonia, Antonio. alguna inquietud. Fáciles las preguntas. ¿Cuánto vale el libro? El libro, acá tenés que hablar con el jefe acá. Está con la calculadora.